Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura, el 136. Hemos acabado con el florecimiento del Septentrión del norte, Flandes, Dijon, etc., el condado, el ducado Borgoñón, y ahora ya entramos en Italia, pero no todavía entramos de lleno en el Renacimiento, sino en el pre-Renacimiento, que fue coetáneo o contemporáneo del florecimiento también del norte. Como título general nos pone Italia en la época del Dante, y pone así Dante, que es el nombre de ese literato, como algo magnífico que por sí mismo es capaz de dar nombre a toda una época. La época de Dante podríamos llamarla esta, la del pre-Renacimiento. Y estudiamos los precursores del Renacimiento, y en concreto, en pintura, los primitivos italianos. Igual que en el arte flamenco borgoñón hubo primitivos, Van Eyck, etc., aquí también va a haber primitivos italianos, primitivos del Renacimiento. Una curiosidad político-social y geográfica muy especial y que no se entendería la historia sin entenderla. Se trata de ese fraccionamiento en que persistió Italia, pero no solo Italia, sino el Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, al este del Ducado Borgoñón estaban todavía tan fraccionados los mini-estados como en Italia. He dibujado esto después de haber conseguido en una página de internet, al que doy las gracias, este mapa de la Italia de aquel entonces. Fíjate el colorido que tiene, y son distintos estados. Ciudades-estado, repúblicas-estados, principados-estado. La palabra estado alude a su independencia real. Bien, ayudado con esto, y con este mapa vamos a ver si nos hacemos entender. En los últimos siglos medievales y comienzos de la Edad Moderna, Italia presentaba un gran contraste político con sus hermanos de Occidente, con Francia, con España, con Inglaterra, etc. ¿Por qué? Pues veréis. Dice, mientras en Inglaterra, Francia y España sus monarcas, sus reyes, iban unificando el territorio en un solo estado, que era un estado real por lo de rey. Si fuera estado ducal, pues sería de duque, sería estado ducal, como fue el Borgoñón. Y iban fortaleciendo su autoridad con ejércitos más poderosos hasta convertir estos países en tres grandes naciones independientes regidas por monarquías absolutas, es decir, ni siquiera parlamentarias, donde el rey tenía prácticamente todos los poderes. Los tres poderes de los estados coincidían en una sola persona, el rey, un rey absoluto. En cambio, en Italia y en el Imperio Germánico, en las Germanías, subsistía el fraccionamiento feudal. Es decir, los señores feudales se habían hecho tan fuertes que se resistían a las presiones de cualquier rey o emperador que tratase de cogerlos, que tratase de unificarlos. Y por lo visto, y aquí, esta es una observación mía, no eran tan hábiles para casarse o casar a sus hijos con otros para ir uniendo, porque las políticas matrimoniales aquí fueron decisivas para lograr estas cohesiones, estas uniones de estos estados fuertes. Y aquí no, aquí al revés, aquí andaban con los Capuleto y los no me acuerdo ahora, con los güelfos y los gibelinos. Y si se enamoraba una de una facción con otra de otra facción, sus padres, en vez de ceder y decir, bueno, pues vamos a unir así nuestros territorios, no, al revés, los perseguían y les hacían la vida imposible, hasta provocar aquellas tragedias. Un poco entrecomillado esto, pero es la verdad. Andaban a palos todo el día, unos con otros. Y la pregunta que todavía no he visto contestada es cómo, con tantos golpes y tantos estacazos y tantas estocadas,
Tenían tiempo sus artistas de producir, sus arquitectos de edificar, sus poetas de evadirse del golpe que entraba por las ventanas de mazas y caballos relinchando y poder pensar en su amada Beatriz para hacer unos versos magníficos que asombrasen al mundo. Asombrosa Italia. Que conste que he oído todavía a algunos teóricos de la política italiana suspirando por aquella etapa fraccionada de la Italia, donde a pesar de estar fraccionada y en lucha constante, era pujante económicamente, rica, productiva y dando de comer al mundo cultural entero. Suspiraban por ello y según ellos volverían. En fin, cosas de la vida. Dice, en Italia, en el Imperio Germánico, subsistía el fraccionamiento feudal y ambos países continuaban divididos en múltiples soberanías. Soberanías es ser soberano en un territorio, es que tienes tú todos los poderes. Eso es ser soberano. Tanto si eres conde, duque, marqués, si tú tienes todos los poderes, eres un poder soberano. Entre los numerosos pequeños estados en que estaba dividida Italia, muchos de los cuales eran solo ciudades-estados, es decir, solo una ciudad, pero era una ciudad totalmente independiente, totalmente soberana, con sus murallas que hacían de fronteras. Y ahí cuando llegaba la noche se cerraba y ahí no entraba nadie. Y cuando entraba un producto era catalogado e impuesto en los famosos fielatos, todo lo que entraba y todo lo que salía. Sigo. Emancipados de sus antiguos señores. Sí, antiguamente perteneció a otra unidad mayor, pero es que este señor se hizo tan fuerte, se rebeló, se declaró independiente y lo está consiguiendo porque no hay quien pueda con él. Pues bueno, pues ciudad independiente, ciudad-estado. Los principales fueron los siguientes. En el norte, 3. Ducado de Saboya. Ducado de Saboya, que llegaba pues hasta el Mediterráneo. Hasta el Mediterráneo. El Mediterráneo lo compartía con Génova, que era esto. Toda la bahía genovesa, con Génova, la ciudad importante, ahí centrada. Al norte de Génova, extendido, el ducado de Saboya regido por la familia de este nombre y extendido por los Alpes y el Piamonte. Saboya, regido por la familia de este apellido, los Saboya, que se extendía por los Alpes y por el Piamonte. Si aquí está Milán, que era la capital de Saboya, a continuación, a la izquierda, al oeste, hay una ciudad muy importante que es Turín, que a su vez es capital del Piamonte, una región incluida dentro del Saboya, dentro del Ducado de Saboya. Sigo. El Ducado de Milán, perdón, el Ducado de Saboya, sí, que tenía como región importante al Piamonte con Turín, pero Milán no. Milán era de aquí, del milanesado. Milán, aquí. Es decir, repito y perdón, Saboya con Turín en otro subconjunto más inferior llamado Piamonte. Aquí el milanesado, que lógicamente viene de Milán, así como Saboya venía del apellido de los que mandaban, el milanesado de la ciudad de Milán, perteneciente primero, el de Milán, primero, mira, el de Saboya
que hemos visto que es este, el de Milán, el milanesado, limitando con Suiza, es curioso la configuración y la permanencia de las fronteras o de la Suiza, que en estos tiempos yo creo que ha variado muy poco su configuración de la actual. Y es que los Alpes, claro, bien defendidos y bien administrados, son difíciles de conquistar, de que otras potencias exteriores pasen a invadirlo. Y yo creo que viene de ahí. Y siguen en las mismas. El ducado de Milán, que primero fue perteneciente a la familia Visconti, te las pongo porque estos apellidos todavía siguen sonando en la sociedad moderna. Todavía hay familias que han arrastrado, o llevado muy orgullosamente ese apellido y persisten hoy. Algunas incluso se han convertido en marcas comerciales. Los Visconti, que habían impuesto su dominio a las ciudades lombardas, a las ciudades de la Lombardía, que eran las que estaban aquí, los Visconti. Y luego, en el siglo XV, es decir, más adelante, a los Sforza. Primero a los Visconti y luego, en el siglo XV, a los Sforza. Estaba también la señoría de Venecia. Venecia con toda su señoría. Es decir, no era ni ducado, ni reinado, ni nada, era una señoría. ¿Por qué? Porque el que mandaba allí era el señor. La república aristocrática del Adriático. Aristocrática significa mandada por los aristócratas, por un conjunto de nobles o un noble que mandase por todos. Pero eran los nobles, los aristócratas, los pudientes, los que mandaban. Enriquecida por el comercio mediterráneo. Y luego, la República de Génova, que rivalizaba con el otro puerto, Génova, aquí, y Venecia, ahí, rivalizando por el Mediterráneo. En el centro, la República de Florencia. Hay otras pequeñas intermedias de estas. Si no nos las nombra, no te voy a llenar la cabeza con ellas. Pero bueno, la República de Florencia, que por su importancia... Perdón, que me salgo al mar. Por su importancia. República de Florencia. La pongo así porque es súper importante, como dicen hoy, en todo el proceso que nos espera. La República de Florencia. Cuna del Renacimiento. Gobernada por unos ricos banqueros, los Médicis. Florencia. Por los Médicis. Familia de banqueros. Grandes protectores, mecenas, protectores, que los acogían, los cobijaban y les daban un sustento a los artistas, de artistas y literatos. Y luego estaban también por aquí, rodeando tanto, metiéndose hasta aquí, no por esta parte, donde estaban Módena, aquí Módena, que hoy nos suena por el vinagre, otro estado pequeño, y entonces los estados papales iban por aquí hasta Roma, como capital de
sus estados. Y es que los estados papales eran unos estados más de la época. Vamos a poner algo de puntos. Estado papal o estados papales, con Roma, donde el que mandaba no era otro que el Papa de la Iglesia Católica, en cuyos papados de entonces hubo numerosos líos e importantes líos, como vamos a ver. Y que se metían en todos los fregados. Es decir, no había lucha ni guerra en toda Italia y más allá, que el Papa no marcase su postura y su participación en los beneficios que aquello le reportaba. Si se aliaba o permitía o decía sencillamente veo bien que fulano vaya con este contra este, porque ya sabéis que los reinados o los reyes eran todos ungidos, que así se decía la palabra, por los papas. Nadie podía ostentar el título de rey que no hubiera sido ungido, como ordenado hoy, como si fuera ordenado sacerdote, por el Papa. Y aquello les daba, pues, poder. Poder, que ya veis que lo administraban temporalmente. Bueno, temporalmente me refiero a no sacramente, a no a perpetuidad de la Iglesia, no, que era un poder totalmente temporal. Totalmente de este mundo, no del otro mundo. Como dijo Cristo, mi reino no es de este mundo, no, el reino de estos papas era de este mundo. Eso está bien claro. No sabemos si desatendían a los deberes que tenían con el otro mundo. Los habría mejores y los habría peores. Hombres. Luego, en el sur, el reino de Nápoles. Una de las cosas más unificadas. Reino de Nápoles, con su ciudad, en una de las bahías, dicen que preciosa, con Nápoles. Muy curioso, que se disputaron el reino de Nápoles. Desde fines del siglo XIII, los reyes de Aragón, de la península ibérica, los reyes de Aragón, ya sabes que el reinado de Aragón en aquel tiempo era pues lo que hoy suman las autonomías o regiones, como las hemos llamado en España, de autonomías de Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares. Bueno, pues este reinado de Aragón, que era el antagonista y al mismo tiempo unas veces compañero, otras veces hoy te quiero, mañana te pego, con Castilla. Aragón y Castilla. La gran obra de los Reyes Católicos fue precisamente unir esos dos reinados en uno solo y hacer la España entera. Bueno, pues este reinado de Aragón ya se lo disputaba a los Anjou franceses. Los franceses también tenían aspiraciones sobre el reinado de Nápoles. Esto está más unificado, en parte, porque el feudalismo no tuvo la misma incidencia, ya que era parte del Imperio Bizantino, es decir, del Imperio Romano de Oriente. Y entonces aquí había habido unidad política, gobernados desde Bizancio. Aunque luego también hubo sus reinados o reyes independientes de Bizancio dentro de Nápoles, pero permanecía su historia. Y hasta cierto punto Sicilia también formaba, en algunos momentos, formó parte, por ejemplo, cuando Vicencia formaba parte de un todo de Bizancio. Pero luego los reyes y los poderes occidentales que pujaban sobre el dominio de este sur de Italia y de Sicilia no tenían el mismo éxito al conquistar todo, y conquistaban a lo mejor Sicilia, pero no conquistaban el resto.
y entonces ya pertenecían a dueños diferentes, como pasó aquí. Dice, los reyes de Aragón se lo disputaban a los Anjou franceses, y fue conquistado por fin por Alfonso V el Magnánimo de Aragón. Alfonso V el Magnánimo de Aragón. Este Alfonso V, que murió, bueno, sí, cuando fue conquistado, en 1442, o sea, siglo XV, que lo convirtió en un poderoso foco renacentista. O sea, persistían con los mismos ideales literarios y artísticos del resto de la península itálica. No fueron la excepción. Aquí también hubo renacimiento renacentista, valga la redundancia, muy importante en Nápoles, cediéndolo después a su hijo bastardo, que mirad a ver quién era este, porque claro, decirle solo bastardo, pobre chiquillo, queda un poco mal, pasó a gobernar Nápoles, con el nombre de Fernando I. Lo había tenido Alfonso V de Aragón, el Magnánimo, lo había tenido con una Madonna napolitana llamada Geraldona. Bien, este reino, el de Nápoles, luego se incorporó definitivamente a España cuando ya España era España de los reyes católicos, cuando ya la habían unificado. Y entonces los reyes católicos, Fernando, que era avispadísimo para estas cosas, vio en un momento determinado que él tenía también ancestros suficientes e importantes como para aspirar al reinado o a las tierras de Nápoles, y fue a por ellas. Mandó para allí ni más ni menos que al gran capitán, al que no se le resistía por visto nada, y lo conquistó. Y lo conquistó. Y desde entonces, esto ya pasó a pertenecer a España. Es curioso que dicen los que han visitado esta parte, y Sicilia, hay una correspondencia sorprendente con la edificación, con el temperamento, con la idiosincrasia española. Es decir, como si todo hubiera sido una sociedad, un conjunto coherente. Y es que lo fue. Dice sobre los reyes católicos, o sea, lo conquistó el gran capitán para los reyes católicos, que ya los reyes católicos tenían Sicilia, por otra parte, anexionada 2 siglos antes. Es decir, Sicilia había sido española, bueno, aragonesa española, durante mucho tiempo antes, 2 siglos, que se dice pronto 200 años, porque fue conquistada por Pedro III el Grande en 1282. Bien, si bien Nápoles era un reino, es decir, porque tenía un mandatario con título de rey, Saboya, y ahora está haciendo un poco de repaso, Saboya, un ducado, era un duque, el duque de Saboya el que lo gobernaba. Venecia y Génova, eran repúblicas, es decir, donde había un mando no monarca, y automáticamente saliendo de la monarquía se va al otro sitio que es las repúblicas, eran repúblicas. Y el Papa no era república, ni monarquía, ni ducado, era soberano. El Papa era soberano de sus estados, es decir, que tenían configuraciones políticas, estructuras políticas diferentes. A pesar de esto, en la mayoría de los pequeños estados italianos se habían encumbrado y gobernaban en ellos familias poderosas, que en algunos casos eran comerciantes enriquecidos, con suficiente dinero como para pagar unas huestes, un mini ejército, para plantar cara a todos los que lo rodeaban, como fueron los Medici en Florencia, que ya lo hemos puesto, y en otros jefes que habían escalado el poder, es decir, cuando no eran ricos, podían ser otros jefes que habían escalado el poder por el pueblo, respaldados por el pueblo. Es decir, en las escaramuzas que había allí,
había alguno que destacaba por su valentía, por su estrategia, por su valor, por su capa de liderazgo, y acababan encumbrándole a mandamás de todo su mini-estado. Estos eran los antiguos condotieros, capitanes de milicias. Una milicia, un conjunto bélico, un mini ejército, mandado por el capitán tal. Y este señor, donde va, triunfa. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Lo queremos, le seguimos. Y que sea él también, aparte de que ostente el poder militar, también el poder civil. Dice que se habían apoderado del mismo a la fuerza, es decir, quitando, destronando al que hubiera anteriormente. Al que el pueblo ya consideraba que sí, vestía bien, comía muy bien, pero no valía lo mismo que el condotiero que les defendía de sus enemigos exteriores. Ejemplo de esto, pues los Visconti y los Sforza en Milán. Llegaron así, de condotieros. Milán. Los en Ferrara. Ferrara, que te la voy a colocar, sí, aquí entre Venecia y los estados papales. Entre Venecia y los estados papales, aquí estaba Ferrara. Y mandaba en Ferrara, mandaban los sí, familia, apellido, y los Gonzaga en Mantua. Gonzaga, que luego va a tener repercusiones en la península, porque fue una familia decisiva en los poderes valencianos y de aquella comarca, y de donde salió luego también el que luego sería santo, San Luis Gonzaga. De estos Gonzaga. Pues estos Gonzaga eran originarios de Mantua. Y Mantua, que te lo voy a poner, sí, está aquí, entre Florencia, Milán y Venecia, y Módena. Es decir, aquí está Módena, pues aquí metido estaba Mantua. Y ahí en Mantua gobernaban los Gonzaga. En fin, florecimiento económico-cultural de las ciudades italianas. O sea, a pesar de todo este batiburrillo, había un florecimiento comercial, económico y también cultural. Letras y artes. Aunque debilitados, que aquí viene la paradoja, por luchas intestinas, es decir, luchas entre ellos, que así se llaman las luchas interiores, luchas intestinas, y desgarrados por frecuentes guerras, que estaban suscitadas estas guerras pues por las rivalidades económicas o por ambiciones a la supremacía, por mandar yo más que tú o tú más que yo, etc. Los estados italianos, estos, de fines del medievo, gozaban de una gran prosperidad económica, y sus ciudades, enriquecidas por la industria y el comercio, eran focos de riqueza y cultura, en las que brillaban las artes y las letras del movimiento prerenacentista. Este gran florecimiento económico-cultural queda atestiguado, ¿cómo lo sabemos? Bueno, pues es que han dejado testigos. Queda atestiguado por los magníficos monumentos y admirables obras de arte de esta época que embellecen las calles o enriquecen y nos asombran dentro de los museos de Milán, Florencia y Venecia, Génova, Pisa, Siena, Perusa, Bolonia, Nápoles, etc. Todas estas ciudades tienen una gran riqueza monumental, artística y unos museos sorprendentes. Y también, por supuesto, Roma, que después de la ruina y decadencia que en ella provocan el destierro de los papas, es decir, porque los poderes de aquella zona también fueron capaces de meterse con lo mismo que destronaban o quitaban de la silla a los nobles que mandaban en todos estos mini-estados, también aquí se cocieron habas y al rey le dijeron en un momento: aquí ya no mandas, puedes marcharte. Y entonces fue acogido en Francia, en la ciudad de Aviñón, donde todavía queda
un castillo residencia del Papa de entonces. Y no fue solo aquello, sino que resuelto, o cuando trataban de resolver este destierro, para restituir el Papa en Roma, fue cuando surgió aquella diatriba, aquella, ¿cómo se dice?, conflicto, que llegó a tener 3 papas. A unos le nombraban unos, los otros les destituían, los otros tal, entre los cuales uno de ellos fue el Papa Luna, un aragonés del Reino de Aragón, porque Aragón también era muy potente en toda esta zona y quiso meter la cuchara en el nombramiento del Papa y dijo, no, que sea este. Me parece que era Pedro de Luna. No sé si Pedro, pero el Papa Luna sí lo llamaban. Que al final no prosperó mucho. Su candidatura se quedó aislado, él, yo soy el Papa y lo seré hasta que me muera, y estuvo relegado en una fortaleza de un enclave de los más bonitos de España, que era en el de Peñíscola, que si tenéis ocasión visitadlo porque es un paraje impresionante. Allí estuvo encerrado este Papa. Bueno, pues Roma había decaído con la ausencia de los papas. Claro, el Papa era mucho Papa, tenía mucho poder en Europa, recibía, por lo tanto, muchas influencias y muchas transacciones comerciales beneficiosas para él y para su zona. Entonces Roma decayó durante esa ausencia de los papas, pero resurge luego con brío en el siglo XV, bajo el impulso de los papas que siguieron y que ya se establecieron de forma unificada en Roma, que fueron Pío II, Nicolás V y Sisto IV, que comienza a levantar la Roma renacentista. Bueno, hemos visto la situación, sobre todo político y geográfica, de la Italia de aquella época pre-renacentista. A continuación veremos en el siguiente vídeo quiénes, personas que deslumbraron al mundo desde allí y sembraron todas las bases literarias y artísticas para el gran florecimiento renacentista que vendría después. Veremos literatos famosos en el próximo vídeo, chicos. Venga, hasta luego.